De la tarde vamos a continuar con más información en vivo. El cuarto gabinete ministerial del gobierno de Pedro Castillo en 7 meses ha jurado ayer en la noche y desde ya cuenta con figuras bastante cuestionadas como el titular de salud Hernán Condori. ¿Qué esperar de este nuevo equipo ministerial? Vamos a abordar esta noticia precisamente con el periodista y analista político Iván García. Iván, buenas tardes, bienvenido a 24 horas mediodía. ¿Qué podemos esperar de este cuarto gabinete en los 7 meses de gobierno de Pedro Castillo, que fue anunciado como un gabinete de ancha base, pero de ancho y no tiene mucho, y de cambios tampoco tiene mucho? Resulta que el 68% del gabinete es el mismo del gabinete Valer. Correcto, Paco, buenas tardes. Bueno, ¿qué esperar? Pues más inestabilidad, más desgobierno, más volatilidad con relación a el Congreso de la República. Y evidentemente creo que estamos pues ante más de lo mismo, como dije anoche en Panamericana. Y creo que hay una frase revelada por el exministro Hernando Ceballos, dicha o expresada por Pedro Castillo, que retrata a cabalidad cómo se ha gestado este cuarto gabinete. Yo requiero poner a una persona en el Ministerio de Salud. Creo que esta frase que cita Hernando Ceballos de Pedro Castillo es un retrato fiel, cabal, de cómo es que se ha terminado gestando este gabinete. En otras palabras, Castillo cedió a la amenaza de Cerrón por los llamados votos cautivos, es decir, los votos de Perú Libre en el Congreso. Ahora, hablemos de la figura principal de este gabinete, que es Aníbal Torres, que ha sido hasta hace poco ministro de Justicia, uno de los ministros que ha estado presente desde el primer gabinete que conformó Pedro Castillo y que ahora asume el premierato, ¿no? Un ministro que ha sido en los últimos días cuestionado por su acción en el Ministerio de Justicia, sobre todo tras la renuncia del viceministro de esta cartera. ¿Qué perspectiva tienes con respecto al desempeño que pueda tener Aníbal Torres como titular de la PCM? Iván. Sí, Iván, te preguntaba con respecto a la figura de Aníbal Torres como titular de la PCM. ¿Cómo ves a Aníbal Torres en la PCM? Una persona que se ha caracterizado por ser una persona confrontacional, por ser una persona que ha tenido... Bueno, no hay que olvidar de que Aníbal Torres tuvo al inicio del gobierno un papel protagónico. Bueno, estamos teniendo una dificultad con la comunicación con Iván García, sin embargo estábamos conversando al respecto de este gabinete conformado ayer, el cuarto gabinete del presidente Pedro Castillo en los 7 meses de gobierno. Un gabinete que se anunció de ancha base, sin embargo, como lo hemos comentado al inicio de la entrevista con Iván García, no es de tan ancha base. Vemos algunos personajes que se repiten, como por ejemplo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que sobrevive a los 4 gabinetes que se han mantenido en estos 7 meses y que es una figura altamente cuestionable, ¿no? Te preguntaba, Iván, mientras conversábamos sobre la figura de Aníbal Torres, y te repito nuevamente la pregunta, ¿cómo lo ves? Porque es una persona que ha tenido una actitud confrontacional, es una persona que además tiene la palabra en la punta de la lengua para responderle a sus opositores y que además ha actuado desde el Ministerio de Justicia como un defensor del mismo presidente Pedro Castillo, con algunas situaciones como por ejemplo la destitución del procurador Soria hace pocas semanas nada más. Bueno, creo que queda claro a estas alturas de que Aníbal Torres no garantiza una estabilidad ni una prudencia en las relaciones del gabinete con el Congreso de una parte, ni tampoco con los medios de comunicación. También Aníbal Torres ha tenido una actitud particularmente áspera con los medios en un sinnúmero de ocasiones. Pero no descartemos tampoco de que Aníbal Torres
garantice dentro del gabinete alguna calma o alguna tranquilidad. Él ha tenido desencuentros marcadísimos con Vladimir Cerrón y con Perú Libre desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo. No olvidemos que en agosto del año pasado él fue protagonista de un intento por remover a Guido Bellido antes del pedido del voto de confianza del gabinete que encabezaba en ese entonces el ahora congresista de Perú Libre. Entonces, yo creo que básicamente Aníbal Torres no es garantía de ninguna estabilidad, de ninguna prudencia, de ninguna convocatoria al más amplio consenso o a la más amplia unidad como Pedro Castillo anunció la víspera de la juramentación de este gabinete. Creo que estamos ante un primer ministro que lo único que va a generar es mayor confrontación y mayor polarización. Ahora, el otro tema es que en las últimas horas, en medio del análisis, se ha hablado que más de que un gabinete de ancha base, se trata de un gabinete que es una tabla de salvación, es una manera en la que el presidente Pedro Castillo ha, digamos, apostado por una manera de garantizar de que no se alcancen los 87 votos ante un eventual pedido de vacancia en el Congreso de la República, de alguna manera congraciándose con ciertos sectores políticos que pueden garantizarle los votos necesarios para que no ocurra precisamente que pueda pasar el pedido de vacancia en el Parlamento Nacional. ¿Qué opinas tú con respecto a esta opinión que han aparecido en las últimas horas? A ver, Paco, yo creo que el gabinete Torres obedece a un canje o a una transacción en dos niveles, pero con un mismo sentido. Votas en el gabinete a cambio de votos en el Congreso, sea para obtener la confianza o evitar la vacancia de un lado, y de otro, la abdicación de la satisfacción de los intereses partidarios o de grupo. Y en ese sentido se trata también de un gabinete atrincherado, como ha señalado, para la sobrevivencia ante el Congreso con todas sus contradicciones, precariedades y sombras. Ahora, es interesante también, Iván, analizar los factores externos a este gabinete, ¿no? Porque el presidente Castillo en las últimas 48 horas se ha dedicado a buscar también aliados en los gobernadores regionales. Ayer mismo, el mismo presidente Castillo invitaba a los gobernadores regionales a Palacio de Gobierno a esta juramentación y finalmente hoy ha sostenido una reunión con los gobernadores regionales prácticamente en paralelo al Consejo de Ministros, el primer Consejo de Ministros encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Bueno, creo que está claro, no de ahora, sino también ya desde hace un buen rato, que Pedro Castillo y su gestión o administración están tratando de construir una base de apoyo a nivel regional. Y esto evidentemente ha tenido manifestaciones clarísimas, como sus reiteradas reuniones con los foros regionales, con la presencia de gobernadores, en donde Castillo ha hecho gala obviamente de un clientelismo particularmente efusivo, como por ejemplo haber prometido en la víspera de la juramentación del gabinete que se asignará un helicóptero para cada gobierno regional. Es evidente de que en esta ruta, digamos, de apremios y de sobrevivencia, van a tratar de conseguir algún respaldo a nivel regional a través de un clientelismo político como el que hemos visto manifestarse el día de ayer, precisamente en la juramentación de la nueva Junta de Gobiernos Regionales en la Asamblea, en la que estuvo Pedro Castillo presente. Muchas gracias, Iván, por tus comentarios y tu opinión aquí en 24 horas, el mediodía, y hasta una próxima oportunidad.